Hola, queridos maestros, bienvenidos al módulo 1.2. En este módulo veremos cuál va a ser las líneas temáticas o el contenido que veremos a lo largo de nuestros 5 módulos del curso de maestros TIC. Por lo tanto, vamos a darle paso a nuestra plantilla para que veamos entonces cuáles van a ser nuestras líneas temáticas. Les recuerdo que mi nombre es Julián Aguirre y que los estaré acompañando en este proceso. Bueno, primero como tal, el objetivo de nuestro curso es generar un proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la innovación educativa con el uso adecuado de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de formar profesionales en educación mediante herramientas digitales que posibiliten el acceso al conocimiento y la retroalimentación de la evaluación. Bueno, en el primer módulo veremos TIC para la educación. Allí pues veremos algunas de las importantes competencias que debe tener no solamente el maestro y el alumno. Recuerden que en las competencias TIC pues tenemos 5 competencias básicas que son competencia tecnológica, competencia pedagógica, competencia comunicativa, de gestión e investigación. También veremos cuál es el nuevo contexto educativo, ¿cierto? A través de las revoluciones que ha tenido el mundo, luego de la revolución industrial, luego de la revolución educativa, pues vamos a ver qué tiene que ver todos estos fenómenos socioeconómicos con los nuevos avances en educación. También veremos por qué usar las TIC y empezaremos a ver algunas aplicaciones importantes de herramientas, porque estoy seguro que muchos de ustedes querrán encontrar en este espacio algunas herramientas y por qué, por ejemplo, el celular es un mecanismo para compartir nuestras clases. También veremos cómo utilizar herramientas TIC en el aula, sus aplicaciones, y luego pasaremos entonces al módulo 2. En el módulo 2 veremos las TICs y la web. Allí aprenderemos cómo crear un entorno personal de aprendizaje en plataformas como Classroom, Edmodo o Symbaloo, que son pues realmente herramientas muy interesantes en las que podemos compartir información, sitios web, libros, imágenes, videos, podcasts, etcétera. También aprenderemos cómo navegar y buscar información. Muchas veces los maestros con cierta suspicacia le decimos a los chicos que no todo se puede encontrar en Wikipedia, pero vamos a ver cómo debe ser una manera práctica de buscar y nos vamos a enfocar en una herramienta que se llama Google Scholar. Luego vamos a ver cómo crear blogger o páginas web o incluso cómo subir libros o cómo los chicos pueden crear libros en plataformas como Blogger, Wix o Flick. Y después veremos que las redes sociales tienen un impacto realmente importante en la vida de nuestros jóvenes y que de ahí podemos extraer importantes elementos tanto de la información y la comunicación como para la conexión y el trabajo en equipo, que pueden ser en Instagram, en Twitter, en el TikTok. Y vamos a ver pues que allí también podemos encontrar algunos espacios emergentes bastante interesantes para la enseñanza. Luego vamos a ver algunas metodologías que pueden ser implementadas en el aula a través de la plataforma Menti y por supuesto el uso del celular. Les cuento que recientemente yo por ahí planificando mis clases de matemáticas y de física encontré un documento de más de 200 páginas que hablaba de el celular como un laboratorio. Y créanme que ha sido sorprendente las cosas que allí he encontrado. Creo que no solamente para las ciencias exactas, para cualquier rama del conocimiento, el celular se puede convertir en una herramienta de verdad del aula y podríamos convertir nuestros manuales de convivencia que tanto lo prohíben en transformarlos en una oportunidad. Bueno, también veremos cómo crear mapas conceptuales y mapas mentales, los conceptos asociados, digamos la didáctica de cómo se construyen, y lo vamos a ver a través de la herramienta Padlet y el uso de QRs. Que importante el uso del QR porque podemos también generar recibir trabajos o compartir información con nuestros chicos sin necesidad de tener que gastar papel, que puede ser algo que también, digamos, por ahí generar un impacto ambiental interesante. Luego vamos a ver cómo construir infografías en la plataforma Canva, Visme o GoCord. Luego vamos a ver cómo crear presentaciones en plataformas como Genially, que por ejemplo tiene un espacio de gamificación muy interesante, donde incluso podemos hacer juegos interactivos para la enseñanza sea de las ciencias o de las humanidades.
También vamos a ver que existen sitios web donde podemos encontrar plantillas para crear presentaciones más dinámicas con animaciones, incluso con utilización de patrones de voz. Luego vamos a pasar a ver cómo crear videos y tutoriales en plataformas como StreamYard que permiten hacer, digamos, streaming para hacer transmisiones en vivo e incluso grabar tutoriales de por qué no hay algunos temas que por ejemplo los chicos podrían tener dificultades y sería interesante que tanto ellos como el profesor puedan generar un video o un tutorial para que sirva de repaso o para profundizar un tema que resulta complejo. También vamos a ver que podemos hacer animaciones en la plataforma Animaker. Y por último vamos a encontrar en la gamificación, es decir, en la conceptualización del juego, herramientas como Kahoot, como Quizzes, que permiten no solamente evaluar al estudiante, sino también generar espacios divertidos de competencia sana en clase alrededor del aprendizaje y la adquisición de competencias en las diferentes asignaturas. Luego vamos a ver tics para la evaluación. Y aquí pues resalto en la imagen algo que me ha parecido supremamente importante y que de verdad ha cambiado mi vida en términos administrativos en lo que tiene que ver con la docencia, y es utilizar el celular como una herramienta para calificar y para retroalimentar, o sea, todo el ejercicio estadístico que se puede hacer alrededor de cómo calificar una prueba, qué hay detrás de las pruebas, qué pregunta es en la que más se equivocan nuestros chicos, cuáles competencias están, digamos, con menor rendimiento, en qué componentes o en qué contenidos hay, digamos, mayor dificultad. Y esto, por supuesto, pues nos permite como maestros encontrar una oportunidad para mejorar las competencias de nuestros estudiantes. También vamos a ver que el celular vuelve y se convierte en una oportunidad en el aula. Esta vez lo veremos a través de los podcasts, cómo hacer que nuestros chicos realicen podcasts, audios, donde puedan introducir música, sus temas, donde puedan poner, digamos, aflorar su conocimiento y manifestar lo que han aprendido de manera verbal. También vamos a ver cómo gestionar y organizar información digital en plataformas como Drive, en WeTransfer, y al final pues veremos algunas herramientas para realizar autoevaluación y evaluación que siempre resultan ser partes importantes del proceso continuo, que es la evaluación de los estudiantes en plataformas como Google Forms y MyForms, que resultan ser no solamente herramientas prácticas, sino también que tienen un entorno gráfico muy amigable, y que eso hace que los chicos se sientan más plenos en el ejercicio de evaluarse. Luego, por último, vamos a ver creación de contenido multimedia. Vamos a explorar un poco sobre la historia, el origen y la evolución de YouTube como plataforma de videos. Vamos a ver cómo crear y compartir contenido a través de StreamYard y una plataforma que se llama OBS, que es en la que justamente estamos grabando estas clases. Vamos a ver algunas herramientas para YouTube, como etiquetar, administrar contenidos. Vamos a encontrar que, por ejemplo, YouTube recientemente, creo que fue hace más o menos unos 8 o 9 años, han empezado a clasificar su contenido, y hay una rama específica que se llama Mi Aula de YouTube, que para Latinoamérica pues han creado un espacio en donde podemos encontrar información importante para maestros. Y por último pues vamos a ver cómo generar espacios de videoconferencias grupales para realizar foros en plataformas como Zoom o Google Meet. Y también vamos a ver que hay algunas extensiones de Google que son bastante interesantes para generar espacios de reunión y conversación con nuestros estudiantes. Por último, pues cada uno de los módulos pues va a tener un cuestionario en el que ustedes pues van a poder ir haciendo seguimiento a su proceso de aprendizaje. Vamos a generar eventualmente algunos foros virtuales para retroalimentar o para responder a dudas. Y por último, pues en algunos de los módulos asignaremos algunos trabajos de campo para que ustedes practiquen y puedan ver los avances en términos pedagógicos y conceptuales de cada una de las líneas temáticas que hemos mostrado en los módulos. Este es, profes, entonces, digamos, la disposición de los módulos en los que trabajaremos. Por último, pues quisiera hacer la salvedad, porque hay por ahí algunas importantes apreciaciones sobre lo que significa el concepto de las TIC. Bueno, algunos le dicen las TICs con una S al final. Se dice que las TIC se denominan simplemente TIC en letras mayúsculas y habla de las tecnologías de la información y la comunicación, según la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, no vamos a volver a utilizar esa S al final con la comilla, porque realmente la forma correcta de mencionarlo es las TIC. Bueno, pero más allá de la forma, ¿qué son las TIC?
Bueno, según la UNESCO, son herramientas que complementan y transforman la educación. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, es una nueva era cuya característica central es el transporte instantáneo de datos inmateriales, de relaciones y de redes. Y aquí hay algo que me parece supremamente importante, porque recordemos que las tecnologías de la información y la comunicación no solamente los software, es decir, no solamente es el celular, el computador, sino que también hay alrededor del ejercicio de interconectar a las personas, hay una tarea interesante allí de cómo generar espacios de participación política, de cómo hacer que nuestros estudiantes puedan trabajar en equipo. Y por último, pues el Ministerio de Educación Nacional en Colombia dice que las TIC son el conjunto de recursos informáticos para la transmisión de datos. Bueno, algunas de las herramientas pues que vamos a ver de las tecnologías de la información y la comunicación podríamos clasificarlas de la siguiente manera. Tenemos algunas herramientas como el video bin, como los computadores, como los reproductores de audio, los mismos computadores. Pero también tenemos algunos programas informáticos y aplicaciones para celular que pueden resultar bastante prácticas, como son SeedGrade, StreamYard, como son por ejemplo Quizzes, que permite hacer evaluaciones de forma divertida a través de la línea de la gamificación. Tenemos Canva, que nos puede servir para generar videos, para hacer presentaciones, infografías, mapas mentales. Tenemos también por aquí algunas redes y medios que nos sirven para interactuar con nuestros chicos. Por ejemplo, Padlet, no sé si lo conocen, es una herramienta en la que los estudiantes pueden compartir sus actividades, sus tareas digitales, y allí pues todos los demás compañeros pueden entrar, ver, interactuar, escribir, opinar sobre las tareas de sus compañeros. Al final, lo interesante de las tecnologías de la información y la comunicación es que son herramientas que permiten compilar, procesar, almacenar y transmitir, sea en forma de voz, de datos, de video, de imágenes, información que puede ser útil no solamente para el estudiante, sino también para el maestro. También veremos algunas de las 20 aplicaciones más utilizadas a nivel mundial en educación, como lo son, por ejemplo, Google Docs, como lo son, por ejemplo, YouTube, como lo es, por ejemplo, Prezi. Dentro de estas 20 aplicaciones, pues seguramente yo creería que vamos a trabajar el 90% de ellas y precisaremos obviamente de una distribución en tiempo y espacio, de tal manera que se pueda hacer una profundización adecuada y que también ustedes en sus espacios creativos de preparación pues puedan encontrar más digamos, detalles interesantes en la elaboración de sus clases. Mírenme esta belleza, se llama la tabla periódica de las apps y las plataformas para profesores, y vemos que están clasificadas según colores. Aquí en las que están en color azul vemos algunas que son para crear contenidos, como lo es por ejemplo Genially, donde los estudiantes pueden crear infografías, mapas mentales. Por ejemplo Canva, que también tiene pues la misma función. También el mismo Visme, que sirve para hacer mapas mentales. De hecho por ahí recientemente lo estuve trabajando y me ha parecido espectacular. Powtoon, que sirve para realizar videos. Y aquí incluso están las aplicaciones de Office, ¿cierto? El PowerPoint, el Word, el Excel, que incluso también recientemente, por ejemplo, trabajando con mis estudiantes en una clase de física, ilustramos algunas constelaciones del cielo nocturno utilizando Excel. Es decir, Excel no es solamente una herramienta para organizar datos, sino que también me sirve para trascender a otros espacios de aprendizaje. Por aquí vemos algunas herramientas para la evaluación, como lo son Kahoot, como lo son Quizzes, como lo son el Menti. Este Menti es bastante interesante porque, digamos, los chicos con su celular en clase, y si nosotros en clase disponemos de un computador o si disponemos de una pantalla, podemos asignar actividades para hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, y que cada uno desde su celular vaya escribiendo y en pantalla se va viendo los aportes que ellos van haciendo. Bueno, también vemos algunas herramientas de gestión de contenido, como lo son Classroom, en donde por ejemplo tú puedes tener todo un espacio de conceptualización alrededor de una de tus áreas de enseñanza, y allí puedes compartir todo tipo de material, videos, libros, fuentes de consulta, enlaces, noticias, sitios web, podcasts, etcétera. Y por último, pues por acá tenemos algunas otras que son contenido, que sirven para generar contenido educativo, como lo son por ejemplo Instagram, o por ejemplo como lo son Duolingo, algunas herramientas en las que se le puede dar un enfoque de tipo más pedagógico. Profes, es indudable que en el mundo hay más y más jóvenes que cada vez están muy cercanos a las tecnologías de la información y la comunicación, como lo mencioné en mi módulo de presentación. Por ejemplo, en Francia, para el año 2015 se tenía que 58% de los menores de 2 años ya habían jugado más de una vez con su celular o con una tableta.
En los Estados Unidos, por ejemplo, solo el 12% de los jóvenes no tenían un celular propio, es decir, hay un 88% de los jóvenes en los Estados Unidos que tienen acceso a esta herramienta, a estos smartphones, a esta telefonía inteligente que hoy cada vez más se posiciona como uno de los recursos más utilizados en el mundo en términos tecnológicos. Y vemos también que, por ejemplo, según sondeos, 1 de cada 3 jóvenes pasa un mínimo de 6 horas al día conectado a su smartphone. Y también que el número de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial ya supera los 3.000 millones. En el mundo estamos hablando de más o menos 7.900 millones de habitantes, es decir que estamos hablando de casi una cifra cercana a la mitad de la población mundial ya tiene acceso a un celular, y por supuesto se espera que esta cifra siga creciendo. Por lo tanto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, vuelvo y repito, se posicionan cada vez más y debemos verlo como una oportunidad y no como una amenaza. Bueno, mis queridos maestros, entonces con esto vamos dando entonces fin a nuestro módulo 2 y espero que nos podamos ver en el módulo número 3 para continuar hablando de nuestras herramientas TIC para maestros y por supuesto entrar en materia con algunas de ellas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo módulo.